Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Somos Sala de Prensa y nos juntamos aquí nuevamente con una entrevista que va a ser muy interesante. Queremos hablar un poquito de lo que está pasando en lejano del centro urbano de Concepción. A veces los penquistas nos miramos mucho el ombligo y hay cosas que están pasando en comunas aledañas, en sectores alejados, insisto, del centro administrativo. Queremos hablar de Alto Biobío y lo que está pasando en particular con la construcción de la central, es una central de pasada, Rucalhue, en Alto Biobío. Esto está muy cerca de Quilaco, entre Quilaco y Santa Bárbara, por ahí. Les voy a introducir contándoles mi experiencia como reportero sobre este tema. A mí me tocó reportear profusamente lo que pasó con la instalación de las primeras represas allá en el Alto Biobío. Hablo de Pangue, el año 96, 97 tal vez, y hablo de Ralco, el año 2003, 2004. Decir que la instalación de estas represas arriba fueron proyectos, la verdad, muy traumáticos para la comunidad de Alto Biobío. Recordamos a algunos personajes entrañables como Berta y Nicolasa Quintremán, dos mujeres pehuenches que físicamente, ellas se colocaban físicamente delante de las maquinarias cuando iban avanzando y apedreaban las maquinarias. Yo creo que ya en el fondo sabían que no iban a poder ganar eso, pero lo hacían con cuerpo y alma. Entonces, fueron experiencias muy traumáticas. Y quiero agregar, en aquella oportunidad fue tan traumático el asunto que se hicieron dos promesas. Primero, que no iba a haber más centrales en el Alto Biobío. Yo recuerdo, no me acuerdo qué presidente fue, no sé, habrá sido eh, Ricardo Lago, Frei, no me acuerdo, pero se prometió que no iba a haber más centrales en el Alto Biobío. Y se prometió también que la luz para los vecinos de Alto Biobío, para los vecinos de todo ese sector que recibieron las externalidades negativas de la instalación de esos proyectos, iba a tener la luz eléctrica más barata. Ambas promesas quedaron ahí en el olvido. Y hoy se está construyendo ya, han iniciado las obras muy tímidamente, la central Rucalhue, una central que no es, que no acumula agua, sino que es una central de pasada, pero que de igual forma despertó el rechazo de importantes sectores de la población. No voy a decir a toda la población porque no tengo esa certeza. En ese contexto, voy a presentar a la persona que nos va a acompañar en esta conversación. Ella es María Elvira Ríos. Ella es doctora en estudios de China. ¿Por qué? Bueno, la saludo primero. María Elvira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Hugo? Muy bien, gracias. ¿Cómo llegué a María Elvira? Por un estudio que hizo un instituto, lo voy a mostrar aquí, a ver si puedo mostrarlo rapidito. Aquí está. Se llama Central Hidroeléctrica Rucalhue, región del Biobío. Está hecho este estudio por María Elvira Ríos, quien nos acompaña en esta conversación, y está hecho también por Yanni Figueroa Ayala y Andrea Freites. Así que a las tres saludamos. Bueno, María Elvira, comencemos la conversación. Primero que me cuentes cómo surge la idea de hacer este estudio que incluye Milenio y el ICLAC, digamos. Cuéntanos un poquito del equipo y cómo surge esta idea. Bueno, primero agradecerte por esta invitación, muchas gracias, y comentarte un poco de qué se trata el Núcleo Milenio de Impacto de China en América Latina. Principalmente, justamente como dice la palabra, es cómo está impactando China en América Latina y con cierta, más bien, detención en lo que es en Chile, a través de diversos proyectos, no solamente económicos, comerciales, sino también que tienen que ver con otras áreas como culturales, educacionales, en fin. Y quienes dirigen esto es Francisco Urdine y María Montt del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Católica. Y bueno, a través de ellos hay una serie y un equipo de investigadores e investigadoras que estamos realizando diversas investigaciones, valga la redundancia, y también otros proyectos que llegan directamente a la sociedad civil. Y bueno, de ahí es que en el fondo surge toda esta intención de llegar a este proyecto. Sí, hay algo que no hemos dicho. La central Rucalhue es de capitales chinos. Bueno, en realidad ellos entiendo que compraron el proyecto a otra empresa que lo había iniciado, pero hay empresarios chinos en particular. Tengo aquí Water and Electric, sería una de las empresas que estaría detrás de este proyecto. Muy bien, ahí está hecha la presentación formal. Este es el estudio, usted lo está viendo en pantalla.
Y voy a leer el resumen. En este estudio examina el caso de la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la región del Biobío, Chile, inicialmente operada por Atia Energía S.p.A., una empresa brasileña. El proyecto fue posteriormente adquirido en 2018 por la empresa Rucalhue Energía S.p.A., propiedad de la China International Water and Electric, en adelante CWE, subsidiaria de la transnacional china Three Gorges Corporation. Bueno, aquí hay un resumen. Esta es una ponencia que ustedes hicieron en algún minuto. Cuéntanos, María Elvira, cuáles son los principales hallazgos del estudio que ustedes pudieron hacer. Bueno, en primer lugar, contarte que también se elige este estudio principalmente porque es el primer proyecto que va a hacer la China Three Gorges, bueno, la Corporación de las Tres Gargantas en China, que es una empresa estatal, a través de lo que es la CWE. Por lo tanto, vendría a ser un proyecto emblemático para los chinos en general, ¿no? Eso por un lado y desde lo que nosotros como ICLAC estamos investigando. Pero por otra parte ha sido un proyecto muy controversial, y esto lo sabemos a través del colectivo sobre financiamiento de inversiones chinas de derechos humanos y ambiente, y también a través de los diversos organismos medioambientales que están en la región, que están en la zona específicamente, debido a una serie de problemas en torno a lo que son los derechos del medio ambiente, los pueblos indígenas y la situación civil y política que ha impactado negativamente en los ecosistemas frágiles que hay en la ribera del río Biobío y en la zona donde se va a inundar. Eso un poco a nivel general, ¿no? No sé si quieras que te vaya contando un poco cómo lo hemos ido observando a gran medida. Bueno, nosotros primero que nada llegamos directamente a conversar con personajes clave dentro de todo esto. Entre estos personajes están los mismos representantes, presidentes, qué sé yo, de organizaciones no gubernamentales, también de las mismas personas, específicamente dentro de lo que es la empresa, con uno de los gerentes de la empresa Rucalhue S.p.A., con Diego Bío. También estuvimos indagando y conociendo documentos oficiales en torno a cómo fue, por ejemplo, la primera resolución medioambiental que se firmó, esto fue el año 2016, con la empresa brasileña. Por lo tanto, a los chinos se le entrega un proyecto ya con una resolución medioambiental que fue bastante discutida justamente por los organismos medioambientales. ¿Ya? Se veían ahí algunas falencias, en fin, pero que tienen que ver específicamente con ciertas debilidades que tiene la RSA en Chile a nivel gubernamental. Por otro lado, también empiezan a suceder una serie de situaciones que complican el asunto del proyecto y que está directamente relacionado con lo que tú estabas mencionando, Hugo, con el problema histórico que tiene la ribera del río Biobío en torno a las construcciones de represas o centrales de paso. Esto ha significado que a la larga este acuerdo amistoso que tú también comentabas, que se firmó después de todo el problema que produjo Ralco, fue un acuerdo que no se cumplió efectivamente, no se le dio el peso a aquello porque tenemos otras represas que fueron construyéndose a lo largo del tiempo y también hoy en día ya prácticamente echada a andar lo que va a ser la empresa de Rucalhue. Bien, entonces ahí es que se da una situación en que un grupo de jóvenes van a situarse en la entrada de lo que va a ser el proyecto de Rucalhue por una de las zonas de intervención y se instalan ahí por alrededor 5 meses más o menos. Y bueno, ahí sucede una serie de conflictos, ellos también son querellados desde una perspectiva como con querella criminal, fueron juzgados, en fin. También ahí hay un asunto que toca la práctica en sí de lo que se firmó en Chile, que tiene que ver con Escazú. Hay temas muy delicados que tocan temas de derechos humanos. Por otra parte también, dejando un poco eso de lado, vemos también otras prácticas que va más allá de si la empresa, y esto es importante señalarlo, va más allá si la empresa es china, canadiense, europea, de donde sea, ¿no? Esto tiene que ver con unas prácticas que se han mantenido a lo largo de la historia con las empresas privadas que han llegado y empresas chilenas también, con estos grandes proyectos, que es una práctica muy desde el asistencialismo y que ha hecho que finalmente se mantenga una especie de una población muy pasiva, esperando a que las empresas les solucionen problemas que en realidad el gobierno los tiene que solucionar, ¿no? Entonces esa práctica termina siendo finalmente
una normalización de la relación de la empresa con las comunidades, con la sociedad civil en general. ¿Qué sucede? Que tenemos a diferentes organizaciones sociales pidiendo apoyo a las empresas, y aquí sumo también a las forestales, a las centrales hidroeléctricas anteriores, hoy en día a la central Rucalhue, ¿no? Pidiéndoles que les construya tal cosa, que necesitan una junta de vecinos, tal o cual cosa, pero es una práctica que se mantiene por décadas en Chile y que lo mencionamos de hecho en el artículo como una de las grandes falencias. Eso se llama, en el antiguo sistema se llamaba las famosas compensaciones. Que es en el fondo, ok, yo me instalo aquí, pero te doy una casa o te doy un auto, en fin. Tú hablas de una serie de movilizaciones. A ver, lo que pasa es que mi pregunta a lo mejor va muy allá, digamos, pero imagino yo que no toda la comunidad de Rucalhue estaba en contra de la represa, habrían algunos que estaban a favor. Entonces, ¿cómo definir si un proyecto se autoriza o no, dependiendo de la mayoría de la población que está de acuerdo? Si la mayoría de la población está de acuerdo, se hace. Si la mayoría de la población está en rechazo, no se hace. Creo que no se define de esa manera, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con un montón de otras cuestiones que tuvo algo deslizaste acá, con el famoso Tratado de Escazú y un montón de cuestiones. Claro, ahí es que cuando se levantan una serie de ventanas, por decirlo así, que hay que abrirla y observarla y analizarla. Y entre otras cosas, aparte de lo que iba comentando también, se solicitó a través de organismos medioambientales una consulta ciudadana y se hizo una consulta ciudadana en Quilaco, porque el proyecto originalmente se concentraba solamente en Quilaco, después ya se movió entre Santa Bárbara y Quilaco, y el alcalde levantó una consulta ciudadana y resultó con prácticamente el 100%, por no decir el 99% de votantes que votaron en contra de la central Rucalhue, ¿ya? Y ahí no es menor que se hizo un llamado también como un voto simbólico a niños, y el 100% de los niños votaron en contra de la central Rucalhue. Estamos hablando de una zona que tú andas por la comuna de Quilaco y hay lugares que están marcados con sectores de seguridad de posible tsunami. ¿Ya? Imagínate un tsunami al lado de zonas montañosas, suena muy raro, ¿no? Entonces, bueno, justamente es porque ya está lleno de centrales, es una zona delicada en cuanto a los desastres naturales que puedan ocurrir, ya sea por incendios forestales, por la central hidroeléctrica y las aguas, lo hemos visto, lo que ha ocurrido el año pasado, este año, lo que ocurrió también hace unos años atrás, que hubo una inundación tremenda, y que es una de las grandes problemáticas en torno a lo que es la construcción de las centrales hidroeléctricas, entre otras cosas, ¿no? Pero también apuntamos mucho a la parte del ecosistema que hay en torno a las riberas de los árboles. Perdón, seguramente la votación a la cual hace referencia tú, esta que rechazó casi en un 100% la instalación de la represa, seguramente esa encuesta no era vinculante, sino que era como una especie de téngase presente nomás, sí. Y eso no basta para estos proyectos. Tengo aquí, mira, el Servicio de Evaluación Ambiental, la ficha del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue. Esto lo puede ver cualquier persona, ahí en Quilaco, en Santa Bárbara, lo puede ver cualquier persona que tenga internet, y nos cuentan un poquito lo que es el proyecto, en qué consiste, y a mí me llamó la atención, aquí está el expediente de evaluación de impacto ambiental, la participación ciudadana. Quiero leer algo que dice, no sé, cualquiera voy a tomar aquí, Marcela Romero Contreras, dice: no quiero otra represa. Hace un año me instalé en Santa Bárbara y creo que es un lugar hermoso y no necesita más intervención humana. Ya se ha dañado mucho. Perdón. La pregunta que quiero hacer es, cuando se hace una evaluación técnica sobre la instalación de una represa, hay un montón de cuestiones que se analizan, un montón de cuestiones, y la participación ciudadana está aquí, me parece siempre importante, pero parece, corrígeme si no es así, no sé si se hace la evaluación o si la evaluación considera la existencia de las otras represas, o se evalúa solo Rucalhue y su pertinencia técnica, la pertinencia económica, la pertinencia, no sé, territorial, la posibilidad de que físicamente se pueda construir ahí, no sé, geológicamente se puede construir, pero en el estudio se analiza
que está Ralco, que está Pan, que está la otra central de pasada también, y esta sería otra más, en fin, o eso es, Eso solo lo queda pensamos nosotros muy, nomás. no, eso queda muy, 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 yo diría, como a la ligera, o sea, como muy desde una mirada general de lo que podría ser lo que es todo el río Biobío, en el fondo, en relación a lo que hay como antecedentes, pero la verdad es que si uno lee la RCA en cuanto a lo que son todas las problemáticas, todo tiene que ver en torno a la construcción en sí, a qué es lo que va a afectar, dónde se va a instalar, qué partes se van a inundar, qué es lo que se va a destruir, qué no se va a destruir, cuáles son los caminos que se van a instalar, etcétera, y todo eso en relación a todo a ese proyecto en sí es que se hace la RCA, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta RCA? Es que originalmente habían ciertas especies, y estas son especies específicamente importantes dentro de lo que es el mundo sagrado pehuenche, y eso es muy importante señalarlo, ¿ya? Son especies como el guindo santo y el naranjillo, que son los mismos lahuentuchefes te van a hablar, que son los médicos de la gente que se dedica a las plantas de la hierba medicinal en el mundo pehuenche, y son plantas muy importantes, muy sagradas, pero que en su origen no estaban como vulnerables cuando se hizo la RCA, estaban consideradas como casi amenazadas o en preocupación menor. Pero ¿qué sucedió? Que durante los años, porque esto se firma el año 2016, ¿no es cierto?, la RCA, después sí, se van a considerar justamente como vulnerables el naranjillo y el guindo santo, ambas, ¿ya? ¿Qué pasa? Este proyecto, ahora con la el último documento, ¿no es cierto?, que notificó CONAF, señalando el apruebo, ¿no?, de la corta de nativos en la zona, va a significar que van a cortar más de 600 árboles entre naranjillos y guindo santo. Esto ha significado para un remesón fuerte para el pueblo pehuenche, para las comunidades pehuenches, sobre todo aquellas que estaban desde un principio no a favor de la central, y a propósito también, porque cuando se hizo la RCA hay muchos de diferentes comunidades que alegaron que no se les consultaron a ellos, que tampoco se hizo una consulta después de que se consideró al guindo santo y el naranjillo como vulnerables, que se debió haber hecho una consulta hacia a la comunidad indígena, que también alegan de que no se realizó. Entonces, hoy en día, ellos levantaron a la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de protección, y ese recurso de protección fue aceptado, o sea, ¿cómo se dice? Cuando la Corte de Apelaciones lo recibe y lo Trámite. ha acogido, tal cual. Entonces, bueno, esto fue firmado por Machis y también por Machis y Lahuentuchefe, donde justamente están apuntando a que estos árboles, perdón, son seres vivos y son seres individuales, es decir, no es lo mismo que que hay una cosa que quiero mencionar, la empresa de Rucalwe, como una forma de mitigar el daño ecosistémico, lo que ellos han propuesto es una construcción de neta cero, es decir, perdón, una recuperación, no recuperación, sino una restauración neta cero, es decir, volver a plantar toda esa misma cantidad de árboles, obviamente que en otra zona, pero para volver a equilibrar esa pérdida, ¿no?, de bosque nativo. Por un lado, si uno lo observa y dice, bueno, por lo menos hay una cierta intención, ¿no?, buena intención, pero por otro lado, si lo vemos desde el aspecto cosmológico pehuenche, es evidente que no es lo mismo, ¿no? Porque una especie que lleva años creciendo en una zona no es lo mismo que una especie que está recién plantada, y todo ese proceso es lo que volvíamos a hablar de esto de que estábamos hablando hace un rato atrás, nosotros dos, sobre esta relocalización, ¿no? No es lo mismo el ecosistema que se construye en torno a especies que ya llevan décadas en un lugar. Sí, a mí me llama la atención que, bueno, yo te preguntaba sobre si se consideran estos análisis que se hacen, la existencia de las otras represas, y tú me dices que sí, pero no, en el fondo no mucho, en realidad queda como un dato súper al margen, pero la verdad es que la existencia, o sea, si tomamos Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilaco, arriba Cajón, un montón de lugares, el año 1980 o el año 1970, tomamos una foto de ese lugar, y luego le tomamos una foto ahora, va a ser muy distinto. La existencia de estas tremendas represas cambia el destino de una zona en particular.
Entonces, cómo no va a ser una cuestión a analizar el número de represas que se instalan allá arriba? Por eso digo, es que, y esta es una cuestión que no te estoy pidiendo explicación a ti en absoluto. Digo que a mí, yo como, no sé, yo soy periodista, soy de las ciencias sociales, me parece una obviedad el puerto de un buque, pero se cambió el destino arriba. Te quiero preguntar sobre si un proyecto de esta naturaleza se habría podido instalar en China, así como está concebido. Sí, sí, a ver, es que China, bueno, son dos realidades completamente diferentes, con un mundo completamente... Te lo pregunto en el Sí, contexto de que nos ha pasado en múltiples oportunidades que, como nosotros tenemos, y por ahí va la pregunta, como nosotros tenemos una legislación media feble que precisamente no considera, por ejemplo, la totalidad de las represas en el Alto Biobío, como tenemos un sistema de evaluación siempre que puede ser perfeccionado, digamos, más débil que en otras latitudes o en otros países, los países vienen para acá y acá sí la pueden hacer, pero allá en sus países de origen no la pueden hacer. Esa es un poquito la pregunta. claro, no, el caso de China no va tanto por ahí. A ver, voy a hacer un resumen de lo que pasa con China a nivel medioambiental. China lleva por siglos, muchos siglos, con un cambio, de hecho podríamos decir milenio, con un cambio de su geografía a través de la construcción de canales, a través de las ciudades que se fueron construyendo a lo largo de la historia. Por lo tanto, la intervención de la naturaleza en China era algo que viene desde las dinastías, o sea, desde hace muchos siglos. Ahora, cuando empezamos a hablar de una época moderna de China, efectivamente nos encontramos con una China con una serie de problemas de contaminación, sigue siendo el país que más emite con emisiones de CO2, ¿no? Y también paralelamente con una política de civilización ecológica, como le llama Xi Jinping, a evitar lo que más se pueda, ¿no es cierto?, mitigar ese asunto de las emisiones de CO2 y cambiar completamente la forma de la producción de energía. Las centrales hidroeléctricas en China están por montones, o sea, son muchas. No hay un cuestionamiento al respecto, aunque sí hay, no sé si diría manifestaciones, sí, pero sí hay molestias, sí han habido situaciones muy delicadas con respecto a las represas en China. De hecho, es muy emblemático lo que sucedió justamente con uno de las tres gargantas, ¿no? La represa, si no me equivoco, la más grande que existe hasta el día de hoy, y lo que significó eso, que fue inundar pueblos completos, ¿no? Con agua, ¿no? Bajo el agua. Entonces, eso hace mucho ruido, pero paralelamente también estamos hablando de un gobierno, una política muy distinta. O sea, no es justificar, ojo, no es justificar, sino simplemente mostrar que son dos realidades muy diferentes. Ahora, ¿qué pasa? China estamos hablando de más de 1.400 millones de personas, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de energía que China requiere es impresionante, y la cantidad no solamente de energía, la cantidad de todo, de alimentación, de todo, es muy grande. Entonces, todo lo que tenga que ver con inversión extranjera, los chinos lo van a hacer. Y si el país les permite, con mayor razón, ¿no? Entonces, ahí es donde personalmente yo apunto mucho a lo que es el gobierno local, a la permisibilidad de las leyes actuales y de las formas en cómo se están llevando a cabo estos grandes proyectos, y también a que, si bien hoy en día Chile está mirando con esta idea de que el 2050 seamos un país con esta energía, entre comillas, sustentable, porque es bastante cuestionable, ¿no?, la concepción de la sustentabilidad hoy en día, pero ¿a costa de qué, no? Y creo que el caso de Rucalhue es un caso en ese sentido muy específicamente o especialmente notorio, que arrastra una serie de problemas sociales, culturales, ecosistémicos tan grandes, que yo creo que hoy en día el gobierno realmente no le ha dado el peso real a la situación, y que nos está manifestando las debilidades que encontramos dentro del mismo sistema, ¿no? Entonces, eso es principalmente. Ahora, claramente se ve una preocupación hacia China porque es un país que trae inversiones, que ya está haciendo mucha inversión en Chile, que son es tan abundante, ¿no?, toda su producción empresarial, por decirlo así, a nivel latinoamericano, que es mucho más grande. O sea, estamos hablando de una potencia, ¿no? Entonces, claramente también hay que tomar atención a eso y saber realmente hasta qué punto llegar
pero que tenga que ver específicamente, y vuelvo a decir, más allá del país, tiene mucho que ver en cómo Chile realmente está llevando a cabo sus políticas en torno a cómo administrar y cómo seguir estos proyectos y las consecuencias que atrae. Sí, hay una cuestión curiosa, ya se nos está acabando el tiempo, ya, mira, este artículo de la tercera de Pulso dice, Gigante China envía cartas a los ministros de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores y Energía para destrabar proyecto energético por 350 millones de dólares, que es la central Rucalhue. Nosotros tuvimos una experiencia bien compleja acá en Concepción, en la conurbación Concepción-Talcahuano con Huachipato y el acero chino, precisamente. Entonces, por un lado, se considera a esa empresa, que por lo demás es una empresa privada hoy día, en algún momento fue el Estado, pero Huachipato hoy día es una empresa privada, de capitales privados, se la considera estratégica y se la apoya. Yo no digo que no haya que apoyar a Huachipato, por Dios, estoy diciendo que era necesario aplicar la salvaguardia, pero ahí se apoya a la gente y se adopta una resolución en contra de China, en contra de las empresas chinas en particular. Y acá, cuando no hay una empresa grandota detrás, cuando hay gente común y corriente, bueno, no se lo apoya. Entonces, a mí me queda esta cuestión rara, compleja, y me queda la sensación, y con esta última pregunta, a ver si podemos redondear para ya ir terminando, que nos pasamos largamente en el tiempo, me queda la sensación de que perfectamente podrían construirse 2 o 3 represas más en el Alto Biobío y va a pasar lo mismo. Sí, bueno, yo también de una u otra forma siento que puede suceder, bueno, estamos hablando que desde el año 1950 que se está hablando de represa en el Biobío y es un proyecto que viene desde mucho más atrás, ¿no? O sea, y que es algo que está ahí. Por algo el acuerdo amistoso de una u otra forma no se cumplió, ¿no? Porque ya había detrás proyectos que estaban de una u otra forma instaurados. En segundo lugar, en el caso efectivamente de Huachipato es algo que hace, que genera una noticia distinta también. A mi parecer, ¿qué ha pasado? Que esto ha estado, a pesar de que la organización medioambiental hicieron todo el esfuerzo para sacar a Rucalhue fuera de la región, no logró, y a pesar de ir donde el presidente de la República a hablar sobre el tema, no logró repercutir del todo para que realmente haya una atención incluso de la propia ministra de Medio Ambiente a esto. Si bien no fue de interés nacional, y eso quiero volver a comentarlo, no fue de interés nacional y el Ministerio de Medio Ambiente también votó a favor de no ser de interés nacional, sin embargo, volvemos al mismo problema de la gobernanza medioambiental, o sea, no hay una mejoría, o sea, más bien esa es la sugerencia, o sea, si no mejoramos la gobernanza medioambiental, vamos a seguir en esta especie de loop, ¿no? En que se va a permitir y va a seguir esta permisibilidad con las empresas, y esto lo digo a modo general. Específicamente con China, ahí sería especular, yo la verdad es que ahí especularía, no sabría si esto estaría o no relacionado porque efectivamente Chile quiere mantener una buena relación con China y mantener cierto balance, no sé si estaría que ver con, bueno, da la casualidad que justamente cuando en un momento en que se aprueban uno de los documentos que se aprueba fue en la época en que Boric estaba en China, ¿no? El presidente Boric estaba en China, pero no sabemos, todo es especulación, ¿no? Pero yo lo llevo un poquito más allá y que efectivamente hay que reducir también las prácticas asistencialistas, favorecer la conservación ecosistémica y la diversidad de comunidades locales e indígenas que hoy en día están con ese recurso de protección, están haciendo el llamado. También, y quiero mencionar también a otra de las organizaciones medioambientales, que es la Organización Defensa Ambiental, que se está moviendo mucho al respecto y sobre todo en la consideración de que de partir de un movimiento, ¿no?, que surge, ¿no?, de la Declaración de los Derechos de los Ríos. Y ahí es que empieza a moverse, que esto ya va más allá del derecho de las personas, sino más bien del derecho de los ríos. Así que, bueno, es de esperar que las prácticas a futuro de las empresas chinas, esto sea también una especie de llamado de atención, de que ojalá empiecen a mejorar ese tipo de relaciones y condiciones y no seguir el mismo patrón que se ha seguido por décadas y que no soluciona mayormente nada, ¿no? Sí, hay un recurso de protección pendiente, como dices tú, pero también lo señalaste, hay ciertas maneras de actuar de las empresas en general, que
que se repiten en el tiempo, en la famosa política de los hechos consumados. Lo digo porque una de las centrales, no me acuerdo cuál de las dos, parece que Ralco, estaba siendo construida, llevaba un 80% de construcción, fíjate que no tenía permiso de construcción, y eso lo verificó un tribunal en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, política de los hechos consumados, da la sensación que se Sí, pelea y con un gigante. Sí. quisiera como resaltar también otra cosa, Hugo, antes de que terminemos, es que también acá hay una cuestión de los municipios, o sea, no solamente recae esta responsabilidad de la empresa, acá los municipios, si bien Santa Bárbara y Quilaco se han mostrado en contra de la central, pero siempre detrás hay un interés, ¿no? O sea, es como a ver cuánto más sacamos de todo esto, ¿no? Plata, Entonces, plata, obvio. Sí. claro, entonces al final la gente termina no creyendo, no confiando para nada. La política de hoy en día de la comuna de Quilaco, por lo menos lo que yo puedo mencionar, es una política de tener mesas de reuniones y de negocios, no de negocios, pero mesas de reuniones con las forestales, con las centrales hidroeléctricas, a través también de un greenwashing muy evidente, ¿no? De una limpieza verde, ¿no? De considerar sin ir más lejos, por ejemplo, la central hidroeléctrica Angostura hoy habla de un lago, no habla de habla de un lago y de una playa, y eso está dentro del turismo de Quilaco, o sea, es muy irónico, ¿no? Entonces, también los conceptos se cambian, entonces, la misma localidad municipal también colabora para que esto se normalice en la mente de las personas, digamos, bueno, esto es normal, ¿no? Esto es normal. Así que bueno, La un playa, poco más delicado. sí, la playa que hace referencia se publicita a través del municipio. Sí, claro. Sí, hay publicidad que paga la municipalidad. Y yo he escuchado en la radio, digamos, cuando uno va para allá y llama a la gente a ir a la playa, ahí donde está instalada esta central de pasada también. Y yo no la conozco, debe ser muy bonito seguramente, pero yo no la conozco. María Elvira Ríos, doctora en estudios de China, ha sido muy gentil por atender el llamado de sala de prensa. Conversamos con esta magíster y doctora en estudios de Asia y África sobre esta central Rucalhue, que bueno, ya está instalada, sí, ya está instalada. Y está el recurso de protección que está ahí pendiente, pero es muy difícil, la verdad, que eso se dé vuelta. María Elvira, muchas gracias por atender nuestro llamado. Bueno, gracias a ti, Hugo, y bueno, ahí quedó, yo diría hay un 99%, todavía no sé si hablar de instalada, Muy bien. y quizás también que sea una esperanza a que China empiece a traer proyectos de interés, muy interesantes que están realizando justamente de protección y restauración ecosistémica en su propio país, que los vayan trayendo para estos lados. Eso podríamos importar perfectamente. Sí, Eso claro, podríamos proyectos importar. magníficos que están haciendo en China que lo podrían hacer acá en vez de seguir construyendo cosas que nos están generando muchos problemas, ¿no? Muchas gracias, María Elvira, que esté muy bien. Gracias a ti, cuídate. Chao, ahí está nuestra entrevistada esta jornada. La central Rucalhue está instalada ya. Lo último que supe era que estaban trabajando ya. No era central misma para inundar, sino en la sala de máquinas por ahí, pero ya empezaron los movimientos de tierra. Esto está ubicado ahí muy cerquita de Quilaco, un lugar preciosísimo. Yo lo conozco, he ido para allá como turista y bueno, evidentemente va a cambiar eso. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No olvides suscribirte y hacerte miembro de nuestro canal de YouTube. También puedes donar en saladeprensa.cl/colabora. Nos contactamos más adelante con otra interesante entrevista como esta. Que estén bien, nos vemos, chao.